Bienvenidos a Fotografiando en Casa, una serie de programas de fotografía básica que nos servirán para introducirnos en el mundo de la fotografía, usando los elementos cotidianos que nos rodean. Vamos a avanzar con nuestras cámaras con el modo manual. Seguiremos viendo más detalles del triángulo de exposición, apertura, velocidad y valor ISO, para conseguir que nuestras fotos salgan bien expuestas. Hoy vamos a profundizar esos conceptos y en la relación que hay entre ellos cuando los usamos. Empecemos por el diafragma o apertura focal. El diafragma se encuentra en el objetivo de la cámara y es el mecanismo que controla la cantidad de luz que entra y llega al sensor. Son un conjunto de láminas superpuestas situadas unas sobre otras, cerrándose o abriéndose sobre sí mismas para crear un orificio que varía el tamaño, dejando pasar más o menos cantidad de luz. Cuanto más grande sea el orificio del diafragma, mayor cantidad de luz pasará al sensor. Pero esto lleva a otro concepto fotográfico muy importante, la profundidad de campo, que es el conjunto de planos que están enfocados en una fotografía. Según mayor sea la apertura de diafragma, menor será la profundidad de campo, es decir, menor número de planos enfocados habrá en la imagen y viceversa. Conforme menor sea la apertura del diafragma, menos luz llega al sensor, pero mayor profundidad de campo existe, es decir, mayor cantidad de planos enfocados. Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma. La apertura de diafragma se mide en números F. El salto de un valor al siguiente se denomina paso. Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. Si son objetivos con distancia focal fija, la apertura máxima es fija. Para zooms, la apertura máxima puede cambiar según varía la distancia focal o puede ser fija, dependiendo del diseño del objetivo. La apertura del diafragma máxima viene indicada en los objetivos. La distancia focal es el acercamiento o alejamiento que da un objetivo sin tener que desplazarse. Zoom. No obstante, la profundidad de campo también está relacionada con otro concepto fotográfico, la distancia focal, puesto que a mayor distancia focal, menor profundidad de campo tenemos usando el mismo diafragma. La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco, o punto focal. El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz en el sensor. Es decir, si disparamos con un f8 con un teleobjetivo de 200 milímetros, obtendremos menos distancia focal que con un gran angular de 18 milímetros. Por ello, en las fotografías de paisajes se usa grandes angulares, que permiten usar ángulos de visión amplios que cubren toda la escena, con aperturas de diafragma muy cerrados, para conseguir la mayor profundidad de campo, y apoyados en trípodes, ya que cerramos mucho el diafragma, entra poca luz al objetivo y necesitamos velocidad de obturación lentas. Por lo que para evitar trepidaciones, que la fotografía salga movida, se requiere apoyar la cámara para que permanezca estática durante toda la exposición. La distancia focal en una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco o punto focal. En el siguiente ejemplo
vemos una foto tomada desde el mismo sitio, variando la distancia focal de nuestro objetivo. Podemos ver cómo según aumentamos la distancia focal, aumentamos también el acercamiento. ¿Cómo se mide la apertura de diafragma? La forma de señalar la apertura de diafragma se realiza siguiendo la siguiente forma. F de apertura. La letra F señala la relación que existe entre la distancia focal y el diámetro de la apertura de diafragma, ya que si se desea conocer el diámetro del diafragma con el que estamos disparando, basta con dividir la distancia focal entre el número F. Esta combinación de apertura y distancia focal nos permitirá obtener desenfoques con ese efecto de burbujas llamado bokeh, cuando la apertura es alta, por ejemplo f2.8, y estamos cerca del objeto que queremos fotografiar. En cambio, si tenemos una apertura pequeña, f16, y estamos lejos, tendremos mayor profundidad de campo y una foto enfocada desde lo más cercano a lo más lejano. La primera opción la podemos usar para retratos o situaciones en las que queremos aislar al sujeto del entorno, mientras que la segunda la utilizaremos en fotografías de paisaje, ya que al usar una mayor profundidad de campo, nos aseguramos de que el paisaje salga totalmente enfocado. Una característica de la profundidad de campo es la capacidad que nos da de hacer enfoques selectivos. El enfoque selectivo no es más que jugar con la profundidad de campo y el enfoque, buscando un ajuste de estos dos que ayude a destacar más unos objetos u otros en una foto. Lo que hacemos con el enfoque selectivo es dejar nítido el sujeto a destacar y emborronar lo demás. Así, al ver la foto, los ojos se centrarán en ese sujeto nítido. Para ello reducimos la profundidad de campo y enfocamos en el sujeto que queremos destacar. Así, este queda nítido y lo demás no. La siguiente imagen es el ejemplo típico de este concepto. Para destacar exactamente un muñeco respecto a los demás, he reducido la profundidad de campo, usando una distancia focal de 135 milímetros y una apertura de diafragma de f3.2, que es lo máximo que me dejaba abrir el objetivo en esas condiciones, y he enfocado exactamente el muñeco que quería destacar. Otro ejemplo típico es hacer una foto a una palabra del diccionario. En este caso, la distancia focal es 135 milímetros y la apertura de diafragma es f9. Aunque la idea no es original, nos sirve para ver cómo podemos destacar únicamente la palabra infanta del resto de la foto aplicando el enfoque selectivo. En este otro ejemplo he destacado estas flores de las demás, enfocando en una y utilizando una distancia focal de 135 milímetros y una apertura de diafragma de f3.5.
Otra parte del triángulo de exposición es el tiempo de exposición. El mecanismo que actúa es el obturador. Es una cortinilla que se abre en el momento de disparar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor digital. El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo que está haciéndose la foto. El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños. Dependiendo de la cámara, los tiempos de exposición varían desde segundos, para condiciones de luz muy malas, a milésimas de segundo, para fotografías muy rápidas. Los tiempos más usados, usualmente en segundos, serían 4, 2, 1, un medio, un cuarto, un octavo, un treintaavo, un 125avo, 1.500, 1.1000, 1.2000. En modo manual existe un modo llamado Bulb, en el que la foto se expone mientras se mantenga pulsado el botón disparador. Otro concepto es la trepidación. La trepidación es el efecto que se produce cuando una foto sale movida por un tiempo de exposición demasiado largo o por no controlar el movimiento de la cámara. Al hacer una foto, debemos tener en cuenta el movimiento de los objetos para decidir entre un tiempo de exposición u otro. Los siguientes elementos pueden influir en la trepidación o el movimiento de los objetos. El movimiento de la cámara al hacer la foto. Cuanto más quieta esté la cámara en el momento del disparo, más fácil será obtener una imagen nítida. No es lo mismo hacer una foto con un trípode apoyado en el suelo que desde un coche en movimiento. El movimiento de los objetos en la foto. Debemos evaluar que los objetos que fotografiamos se mueven y pueden hacerlo a velocidades distintas. No es lo mismo fotografiar a un niño pequeño, se mueve mucho, que una modelo profesional que sabe estar perfectamente quieta. No se mueve igual de rápido un coche de carreras que una persona en bicicleta. La cantidad de luz ambiental, cuanto mayor sea, más fácil será utilizar una exposición baja y así evitar una foto movida. No es lo mismo hacer una foto a plena luz del día en la calle que dentro de una casa. Esto podemos tenerlo en cuenta a la hora de hacer un retrato en interior. Será más sencillo si el modelo se encuentra cerca de una ventana. El objetivo que se está utilizando. Cuanto mayor es la distancia focal, zoom, mayor es la probabilidad de trepidación, fotomovida. Un objetivo con estabilizador reducirá las probabilidades de trepidación, aunque los objetivos estabilizados tienen sus límites. Revisemos nuestro trabajo. Después de la sesión de hoy, vamos a pasar a nuestro ordenador las fotos para revisarlas y hacer el revelado de las mismas. Vamos a ver cómo podemos pasar nuestras fotos al móvil para realizar el revelado en Snapseed, tal como veníamos haciendo en programas anteriores. Para compartir la galería de fotos entre el ordenador y el móvil, vamos a usar la aplicación Fotos de Google. Desde el ordenador nos dirigimos en nuestro navegador a la dirección fotos.google.com. Recordar que tenemos que iniciar sesión
con la misma cuenta de Google que tengamos en el teléfono donde queremos usar Snapseed. Una vez en la web de fotos, vamos a crear un álbum para tener nuestras fotos ordenadas. Le llamamos Fotografiando en casa o Fotografía en casa, como queráis. Ya en nuestro álbum seleccionamos Subir, elegimos Ordenador y vamos a donde tengamos las fotos de la cámara. Aceptamos y subimos el tamaño de alta calidad. Cuando tengamos las fotos subidas, ya podemos ir a nuestro móvil. Debemos tener la aplicación Google Fotos instalada y con la misma cuenta de Gmail que en el ordenador. Si no la tenemos instalada, vamos a la tienda de aplicaciones, la instalamos y abrimos la sesión con la cuenta de Gmail. Una vez dentro, encontramos el álbum que acabamos de hacer. Revisamos todas las fotos desde el móvil y seleccionamos la que más nos guste para editarla en Snapseed. Le damos compartir, seleccionamos Snapseed y ya se nos abre en la aplicación. A partir de aquí podemos realizar el revelado que más nos guste. Por ejemplo, voy a hacer unas mejoras. Voy a herramientas, mejorar foto. Aumento un poco el brillo, el contraste, le toco la saturación, etc. Como podéis ver, a partir de aquí podéis hacer cualquier cosa ya con la foto. Podemos aplicarle cualquiera de los filtros que nos proporciona Snapseed, incluir textos, etc. Y cuando las tengamos, le damos listo y ya podríamos guardarlas o compartirlas donde nosotros queramos. Retos. En los retos de hoy os propongo que juguéis con la profundidad de campo y el enfoque selectivo. Usar vuestra imaginación y buscar objetos que os sirvan para poder usar estos dos conceptos. Recordar todo lo visto en programas anteriores y así conseguiréis que las fotos salgan perfectas. Curiosidades. ¿Cuál fue la primera cámara digital? Pues la primera cámara digital se creó en 1975, aunque los sensores digitales habían estado siendo probados desde años antes. Su desarrollador fue un técnico de Kodak, Steve Sassoon. La cámara tenía unas dimensiones considerables y una resolución de 100% píxeles, más o menos 0,01 megapíxeles. Guardaba las fotos en blanco y negro. Usaba una cinta magnética, para lo cual necesitaba 23 segundos por foto. Nos vemos fotografiando en casa. Hasta el próximo programa.